Comenzamos la reunión preguntando ¿cuál es el peligro que siempre está latente cuando realizamos cualquier liturgia? Para ello pues definimos lo que es la liturgia. Liturgia viene de una palabra que significa la obra del pueblo. La liturgia se entiende, se define como cualquier acto, rito, ceremonia o actividad que se realiza principalmente a base de repeticiones, por supuesto, porque si no, no sería una liturgia. Una liturgia es una actividad que se repite continuamente y normalmente se repite a las mismas horas y bajo la misma dinámica. Eso es una liturgia. Y el objetivo de una liturgia es fijar en la mente y corazón de la persona algún principio importante o alguna cosa importante que la persona necesita hacer. Por ejemplo, un país determinado quiere sembrar patriotismo en su gente. ¿Qué hace? Pone fechas importantes de celebración, ¿no? Por ejemplo, el Día de la Bandera, el Día de la Independencia, el Día de la Revolución. Son fechas que por liturgia se celebran y se celebran por el gobierno de cierta manera porque se quiere fomentar de alguna manera el patriotismo en la gente. Esa es la razón de las liturgias, sembrar en las personas algo importante. Por ejemplo, el pueblo de Israel tenía liturgias, ¿sí? Habían festividades que tenían que hacer. Al acercarse al tabernáculo, ¿habían liturgias? Tenían que acercarse de cierta manera, ciertos días, a ciertas horas y presentar cosas de cierta manera. Se tenía que hacer de una manera correcta para que se fuera sembrando en la gente un conocimiento de algo que después Jesucristo vendría a redimir. O sea, las liturgias del tabernáculo son representativos, o sea, tipo de la obra de Jesucristo. Por eso se tenía que hacer de una manera específica. Muy bien, muchas veces las personas criticamos las liturgias. Hay gente que critica mucho la liturgia y les resta importancia porque piensa que son cuestiones religiosas, sin entender que los seres humanos somos seres litúrgicos de alguna manera, porque siempre seguimos hábitos, siempre tenemos costumbres. Por ejemplo, levantarnos a una determinada hora, desayunar a una determinada hora. Y aunque eso puede cambiar de momento, ese me lo puedo borrar para la semana que viene, gracias. No lo rechazo. Por ejemplo, nosotros acostumbrábamos, mi esposa y yo, desayunar y comer de acuerdo a los hijos. Cuando ellos entraban al kinder, desayunábamos un poquito más tarde. Cuando comenzaba a entrar a la primaria, más temprano. Y cuando iban a la universidad, tempranísimo, a hacer el desayuno porque se iban a la escuela o al trabajo. Los hijos como que gobernaban eso, pero durante esa temporada en los que ellos estaban en la escuela, teníamos esa costumbre, ¿no? A determinada hora desayunar o comer. Por ejemplo, cuando los niños eran chiquitos comíamos a la 1, cuando ya salían a la 1 comíamos a las 2, cuando salían a las 3 de la secundaria, pues comíamos a las 4. Pero igualmente se toman costumbres, hábitos. Los seres humanos somos seres de hábitos, formamos hábitos. Por ejemplo, hacemos el hábito de vestirnos de cierta manera. No sé cuál sea el orden de ustedes, pero a lo mejor espero que se pongan primero los calcetines y luego los zapatos, ¿no? Porque si no tienen un hábito, ¿qué sucede? Ya agarran el zapato y todavía no se ponen el calcetín. Inclusive los hábitos se ven desde en dónde dejas las llaves cuando llegas de la calle. Si llegas de la calle a tu casa y las llaves las avientas y luego dices, ¿y dónde estaban las llaves? ¿Dónde que dejé las llaves? No tuviste el hábito y igual es un hábito, porque el hábito de aventarlas cuando llegas, finalmente es un hábito. No has formado en ti el hábito de colgarlas en un lugar. Simplemente es cuestión de hábito. Como no te has formado el hábito de colgarlas, tienes el hábito de aventarlas.
Es lo que muchas mujeres reclaman a sus esposos, sobre todo de recién casados, ¿no? De que dejan la ropa tirada por todos lados. Pues es que no trae el hábito, pero puede formar el hábito. ¿Qué queremos decir con esto? Que nosotros tenemos la responsabilidad de formar buenos hábitos en nuestra vida. Porque esos buenos hábitos, fíjense bien, nos van a formar, nos van a hacer que seamos mejores personas justamente en aquellas áreas en las que debemos serlo. Los hábitos son muy importantes, porque, repito, finalmente van a lograr que seamos el tipo de personas que se supone debemos ser. No podemos dejar todo al destino o a la casualidad, a ver si nos formamos solitos de una buena manera. No. Por eso las disciplinas en la casa son importantes, porque es forjar en nuestros hijos un hábito bueno que después los convierta en buenas personas. Y si ustedes se dan cuenta, ese es el sentido del texto de Mateo 6:21. Cuando Mateo 6:21 dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y fíjense que no dice, donde esté tu corazón, ahí estará tu tesoro. ¿Dice eso? No, es al revés. Primero tienes que fijar la atención sobre aquella meta que quieres lograr, aquella buena virtud, aquel buen carácter que quieres forjar en ti. Entonces, ya que pusiste tu meta ahí, ¿verdad?, tu dirección ahí, comienzas a establecer disciplinas, normas, hábitos que te lleven a forjar eso en tu vida. Y entonces tu corazón se inclinará hacia ello. Primero te forzaste a hacerlo a través de establecer hábitos en tu vida. Esos hábitos te forzaron ahora a hacer aquello. Por ejemplo, ¿cuántos no teníamos el hábito de leer o no lo tenemos? Yo no lo tenía. Y no quiere decir que hoy leo mucho, ¿no? Pero por lo menos ya leo. Pero yo en mi adolescencia no leía yo, realmente no leía. Y cuando entré al Instituto Bíblico comencé a tomar el hábito de lectura, de leer no solamente la Biblia, sino otros libros. Eso es un hábito que se forja. Y no es que tú digas, es que me encanta leer. No me gustaba leer. Pero dije, necesito leer. ¿Y qué haces? Comienzas a disciplinarte, a leer. Y después ya es algo formado. Ahora, si no tienes algo para leer, dices, necesito algo más, necesito leer algo más. Se forjó en ti un hábito. Y así es como funciona. Donde esté tu tesoro, donde pongas tu atención, donde inviertas tiempo, donde inviertes recursos, donde inviertes esfuerzo, ahí estará tu corazón. Así es como funciona. Así es que tenemos que aprender a forjar buenos hábitos en nuestra vida, buenas liturgias en nuestra vida. Pero lo que habíamos dicho, ¿no?, en un inicio, ¿cuál es el peligro que siempre está latente cuando realizamos liturgias? Que se pueden llegar a convertir en tradición, costumbre, y les perdemos el sentido de por qué las hacemos. Ya no sabes por qué lo haces. Lo haces porque así se ha hecho siempre. ¿Por qué no hacemos esto si siempre se ha hecho así? Cuando se dice algo así, es tiempo de parar y no volver a hacerlo, hasta que se le vuelva a encontrar el sentido. Hay iglesias que hacen cosas porque así se ha hecho siempre. Si alguien dice, es que siempre se ha hecho así, ¿por qué no lo hacemos así siempre? Es tiempo de parar y no volver a hacer eso hasta que se le vuelva a agarrar el sentido, si es que es necesario hacerlo. A lo mejor ya no es necesario hacerlo. Ahora hay que hacer otras cosas para lograr los objetivos que debemos de perseguir. ¿Cuántas veces hacemos cosas simplemente por hacerlas, sin encontrarle sentido? Ese es el peligro de la liturgia, un peligro que siempre está latente, porque como es algo que siempre lo estás repitiendo, que siempre lo estás haciendo, de repente puede llegar el momento en el que ya lo hagas por costumbre y ya no lo hagas con el sentido del por qué lo hacías. ¿Y qué sucede ahí? Que ya no obtienes el beneficio de esa liturgia, el beneficio de esa acción, ya no lo obtienes. Por eso hoy vamos a platicar acerca de el beneficio o la liturgia, ¿verdad?, del estudio de la Biblia. Nosotros en las casas, que a propósito ya en el mes de septiembre
empezando la semana del mes de septiembre. El lunes es primero de septiembre. Empezando esta semana, empezamos con Aprendiendo Juntos, para que se pongan listos. Vayan apartando esas actividades para que puedan asistir. Ok, nosotros estamos aprendiendo a estudiar la palabra en Aprendiendo Juntos. De hecho, lo estamos haciendo. Pero ¿qué sentido tendría que solamente tengamos el conocimiento y no logra su objetivo principal? Hoy vamos a ver cuál es el objetivo primordial de estudiar la Biblia, porque estudiar la Biblia no es un fin en sí misma. Estudiamos la Biblia para algo, para lograr algo en nuestra vida, ¿no? Vamos a estudiar esto, ¿les parece bien? Y si no les parece bien, no importa, de todos modos lo vamos a estudiar. Ahí les va. ¿Qué es lo que la Biblia produce en aquel que la estudia? Claro, si lo estudia con el deseo correcto, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que la Biblia en primera instancia produce en el que la estudia? Abran sus Biblias en Efesios capítulo 4. Y la primera respuesta la tenemos en el versículo que memorizamos. ¿Qué dice el versículo que memorizamos? Y aquí está hablando de la acción que realizan los, ¿cómo se llama? Los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, que son, habíamos dicho, los líderes de la iglesia. Aquellas personas que Dios llama para liderar una iglesia, Dios los llama para liderarla a través de ¿qué? De la palabra. Porque ya habíamos dicho que un líder principal de una iglesia no debe ser simplemente un administrador. No, debe tener uno de estos ministerios. O es un apóstol, o es un profeta, o es un evangelista, o es un pastor, o es un maestro. Y estos 5 profesionistas de la palabra justamente utilizan la palabra como su herramienta. ¿Cuál es la forma de pastorear? Con la palabra. ¿Cuál es la forma de evangelizar? Con la palabra. ¿Cómo profetizas? Con la palabra. O sea, la herramienta del líder de la iglesia es la palabra. Y a través de la palabra, ¿qué es lo que buscamos? Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Lo que perseguimos, los que predicamos y enseñamos la palabra, es que todos lleguemos a la unidad de la fe. Cuando estudiamos la Biblia, y fíjense que estamos estudiando el mismo pasaje todos, cada semana. ¿Qué estamos logrando? Unidad en la fe. Los que no están asistiendo a estos grupos de estudios se están perdiendo este privilegio, este beneficio que es tener unidad en la fe. ¿Qué significa unidad en la fe? ¿Qué es unidad? Ser uno, ¿verdad? Cuando te casas con alguien, ¿qué sucede? Eres uno con esa persona. Ya no son, dice la Biblia, ya no son 2, sino 1. Y hay que trabajar con esa persona para que realmente seamos uno en intenciones, en pensamiento, en propósitos. Porque ese es el objetivo, que seamos uno. Ser uno. Unidad en la fe significa ser uno ¿en qué? En la fe. ¿Y qué es la fe? ¿A qué se refiere la fe? ¿Qué es la fe? ¿Van a decirme la certeza de la cosa espera? No. ¿Cuál es la definición de la palabra fe? Pistis. Confianza. Más que confianza. Porque muchos lo traducen como confianza, pero es más que eso. Viene de la palabra peito, que significa haber sido persuadido, convencido. Por lo tanto, se refiere a tener una convicción. Cuando tú tienes fe, ¿qué significa? Tienes una convicción. Yo creo que, por ejemplo, dime lo que crees y te diré quién eres. Es un dicho muy importante en la vida, porque es cierto. Lo que tú crees, o sea, lo que es tu convicción, hace que llegues a ser ese tipo de persona. No es lo que dices creer, sino realmente lo que crees, porque la convicción es lo que te transforma. Entonces, significa ser uno en la convicción. ¿Y de dónde estamos tomando nuestra convicción? En los grupos, por ejemplo, de Aprendiendo Juntos. ¿De dónde?
de la palabra. Eso quiere decir, no estamos tomando nuestra convicción, como sucede muchas veces en institutos bíblicos, lamentablemente, o cuando tú estudias un comentario bíblico, compras un comentario bíblico y muchas veces el comentario ya trae la idea de un teólogo determinado que tiene alguna inclinación determinada, alguna inclinación teológica determinada, y entonces aprendes dogmas que alguien más te comparte, dogmas de fe, y pudieran estar bien o pudieran estar regulares o pudieran estar mal. Nosotros no estamos aprendiendo aquí dogmas que alguien más dijo. Nuestra convicción no es en base a dogmas de acuerdo a alguna denominación en particular. ¿Cuál es la ventaja de aprendiendo juntos? Que estamos estudiando la Biblia y estamos adquiriendo una convicción bíblica, y además estamos uniéndonos a entender una misma convicción bíblica. Esto es un beneficio que tenemos que ver. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el primer beneficio. ¿Qué más produce? Nos dice el versículo 15. No, perdón, el 14. ¿El 14? Para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina. ¿Qué es lo que vamos a adquirir al estar estudiando la palabra? A ser personas que estudian la Biblia. Vamos a tener ¿qué? Firmeza en la doctrina. No vamos a ser movidos de la doctrina. Y aquí dice, para que ya no seamos niños que fluctúan, llevados por doquier, o sea, rápidamente llevados por todo viento de doctrina. ¿Cuántos vientos de doctrina hay en nuestra vida actual, en la sociedad en la que vivimos, en el mundo en el que vivimos? Y sobre todo ahora con la red, con internet. Pues estamos viendo internet y de repente ya escuchamos que la predicación o la opinión de tal y de cual, nos aparecen un montón de opiniones en internet. ¿Y cómo vas a saber cuál es la correcta? Conociendo la verdad. No puedes creerle a cualquiera que predica en internet o lo que dice, no puedes creer eso, tienes que comprobarlo con la palabra. Y nosotros estamos adquiriendo firmeza en la doctrina. La palabra aquí doctrina es la palabra didascalía, que significa enseñanza, la enseñanza de la palabra. Estamos adquiriendo firmeza en lo que enseña la palabra. Esa es la importancia de que estemos estudiando la Biblia continuamente, de que nos volvamos en estudiosos de la Biblia, que vamos a ser firmes en doctrina. Y así no vamos a ser fácilmente movidos por diferentes doctrinas, como por ejemplo los judaizantes, que están en un auge muy fuerte, ¿no? Gente que te enseña que regresemos a la ley, que hay que vestirse, que hay que ponérsela esta cosita, que hay que, ¿cómo se llama? Y que hay que ponerse aquí un listoncito y dejarse crecer la barba y comenzar a guardar ciertas cosas hasta llegar a guardar el sábado, ya no el domingo, y comienzas a creer en cosas porque los demás tienen argumentos muy convincentes. Pues sí, te convencieron, ¿por qué? Porque no tenías firmeza en la palabra. Hoy en día está de moda también, otra vez regresando a la situación, y eso porque por la voz de un apóstol que viene a Zacatecas y que dice que es necesario ungir la ciudad con aceite para que los demonios huyan, o ¿para qué? ¿Dónde está eso en la Biblia? Prácticas que la iglesia hace, cosas que la iglesia practica que no tienen ningún sentido porque no tienen ningún respaldo en la Biblia, pero la gente lo hace. ¿Por qué? Porque lo dijo el líder determinado, porque aquel famoso lo dijo. Hermanos, no podemos llevarnos por fama, por reconocimiento de personas, tenemos que estudiar la palabra. Si no, estaba yo escuchando unas personas en internet justamente que hacía un concurso de escuela dominical y le decía a los niños, preguntas
los forman en una fila y les hace preguntas y si responden bien les dan un dulce, algo así, ¿no? Y ya le dicen, ¿cuál es el personaje al que se lo comió una ballena? Pues si no fue una ballena. Biológicamente es imposible, la ballena no puede, tiene un gogote muy pequeño, no puede pasar una persona en una ballena. ¿Dónde dice la Biblia que fue una ballena? Y luego otra pregunta, ¿y cuál fue el fruto, verdad, que le dio la serpiente a Eva? Una manzana, sí, bien, ahí está. Y cosas como esas. Entonces, existen muchos temas en los que podríamos ser confundidos si no tenemos firmeza en la enseñanza. ¿Qué adquirimos con el estudio continuo de la palabra? Firmeza en la doctrina. ¿Sí? Vamos dos. Primero, unidad en la fe, o sea, estar unidos en la convicción. Y segunda, firmeza, para no ser movidos fácilmente por nada. Me entristece mucho ver personas que tienen años en el evangelio, en diferentes congregaciones, que yo conocí desde que llegamos aquí a Calera, ¿no? En diferentes iglesias, y que de repente terminan en una secta. O sea, una iglesia falsa, con enseñanzas falsas, y dices, tantos años y no pudieron tener firmeza en la doctrina, no adquirieron firmeza en la doctrina, que ahora vino alguna cuestión sensacionalista y se fueron. Y nos ha pasado aquí también, porque enseñamos la palabra y sin embargo se han ido personas siguiendo una corriente sensacionalista. Pero si estudiamos la palabra es para tener firmeza en la fe. ¿Y qué más produce el estudio de la palabra en los que la estudian? No es porque te duermas encima de ella, en los que la estudian. Versículo 15. Ahí está, siguiendo la verdad. Y esa palabra es muy interesante porque esta palabra aletheia, que es la verdad, que se traduce como verdad, aquí está conjugada en presente participio. Por eso se manifiesta de esta manera, lo manifestamos de esta manera. Nos convertimos en seguidores de la verdad, en personas que siguen tiempo presente, participio, habitualmente la verdad. Cuando tú estudias la palabra, te conviertes en un perseguidor de la verdad de Dios. Y ya no te conformas con cualquier cosa. Si alguien viene con una enseñanza distinta, mediana, ¿qué haces? Ya no te conformas con esa, la juzgas bíblicamente, ¿no? Y te pones a estudiar más a ver si es cierto o no. No te conformas con lo que te dicen. Que lo dijo fulanito de tal, no importa, voy a la palabra. La palabra es la que tiene la verdad. Nos convertimos en seguidores de la verdad, en presente participio, seguidores habituales de la verdad. Esto es lo que la palabra de Dios produce en aquellos que la estudian. ¿Qué produce? Unidad en la fe, firmeza en la doctrina y nos convierte en seguidores de la verdad. ¿Ok? Ahora, pero ahí no termina la cosa, porque nos estaríamos quedando solamente con el beneficio intelectual, diríamos. Ahí estamos adquiriendo beneficio intelectual, como dice el versículo 13, ¿no? Hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. O sea, está bien conocer al Hijo de Dios, está bien conocer acerca del Hijo de Dios. Es importante conocer a Dios, cómo es Él, sus virtudes, conocer sus caminos, qué es lo que pide, qué es lo que no le gusta. Es importantísimo conocerlo. Pero ¿cuál es la meta final de ello? La meta no es conocer. Ese es parte del proceso. Eso quiere decir, las personas que estudian y entran a ese proceso, como resultado van a tener unidad en la fe, firmeza en la doctrina, ¿ok? Y se van a convertir en seguidores de la verdad. Pero eso simplemente es el resultado de adquirir el hábito de estudiar. Pero ahora, ¿qué es lo que debemos perseguir y vigilar que suceda a raíz de ello?
A raíz de que la palabra está entrando a mi mente y corazón, ¿qué es lo que debo vigilar que suceda en mí? ¿Qué es lo que debería de suceder? Bueno, dice el versículo 13, a un varón perfecto. Yo tendría que ver que estoy desarrollándome a la imagen del varón perfecto. ¿Quién es el varón perfecto? O sea que estamos pareciéndonos cada vez más a Cristo Jesús. Eso es lo que perseguimos con el estudio de la palabra. No es adquirir conocimiento, sino permitir que ese conocimiento nos cambie la vida. Y así debe de ser. Ese conocimiento de la palabra es el que te tiene que transformar a la imagen ¿de quién? A la imagen de Cristo. Y tiene que suceder lo que decía Juan, ¿no? El Bautista. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Que nosotros nos veamos cada vez menos y que Él se vea cada vez más. Que sucede lo que las personas vieron de los discípulos en el libro de los Hechos. Que cuando los veían predicar y los veían cómo se dirigían, decían, se ve que estos han estado con Jesús. Que eso pase. Que le hagamos honor al título que tanto presumimos. Cristianos. Si te dices cristiano, que se vea que eres cristiano. ¿Y qué significa cristiano? Que es un seguidor de Cristo. ¿Se ve que lo eres? ¿Es un título que portas con honor, con responsabilidad o con descuido? Si somos cristianos, tendría que verse que lo somos. Y ese es el logro de la palabra en nosotros. Sin la palabra no podría ser posible. Pero a través de la palabra y a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros, utilizando el Espíritu Santo, la palabra como herramienta, ¿qué hace? El Espíritu Santo pule nuestro carácter. Y nosotros tenemos que parecernos a Cristo, fíjense, en 3 medidas. Yo le diría en 3 dimensiones. Tendríamos que parecernos a Cristo en su medida, en su estatura y en su plenitud. En 3 dimensiones. ¿A qué se refiere la medida? La palabra medida es la palabra metrón, que se refiere a un patrón, o sea, aquello que se usa para medir. O sea, es como un molde, ¿verdad? Como un estándar, como un patrón del cual sacas otros. ¿Cómo vas a medir que estás dando litros? Porque tienes una medida de litro. Una medida de semilla, tienes una caja que mide la semilla, para que midas los litros correctos que vas a dar de semilla cuando estás vendiendo la semilla. Tienes que utilizar un patrón, un molde, y a eso se refiere esta palabra, a la medida de Cristo. Significa de acuerdo al molde. Hay un molde. ¿Quieres ser como Cristo? Aquí está el molde. Sabemos cómo fue Jesús, qué es lo que pide Jesús de sus seguidores. Hay un molde. No es que digas, yo soy cristiano, pero a mi manera. Pues no se puede. Cuando a veces decimos, es que no era una persona muy buena, pero era cristiano a su manera. Pues entonces no era cristiano. Si tú eres cristiano a tu manera, eso es humanismo, eso no es cristianismo. Tenemos que ser cristianos a la manera de Cristo. No hay de otra, es la medida. ¿Quién es la medida del cristianismo? Cristo. ¿Ok? Él es el molde. Luego dice a la estatura. La palabra estatura, que también se traduce como edad, madurez, lo cual nos indica que esto es un desarrollo. No vas a llegar a la estatura de Cristo porque ya eres cristiano. Ya aceptaste a Cristo ayer y hoy ya eres inmaculado y perfecto. No se puede. Esto es un desarrollo. Eso quiere decir que si vas a crecer a la estatura de Cristo, es algo que tienes que estar revisando constantemente. A ver si hoy creciste más de lo que eras ayer. Si no has crecido en un año, o desde que creíste, entonces ¿qué querrá decir? No, pues no. Tiene que haber un crecimiento. Nadie es perfecto, pero sí tiene que haber un desarrollo. A la estatura de Cristo implica que hay un desarrollo, de acuerdo a la medida, que es el patrón. Y por último termina diciendo la plenitud.
la plenitud de Cristo. ¿Y qué se refiere a pleno? Algo que llena otra cosa. Por ejemplo, si tú dices, lléname mi vaso, pues significa que lo vas a llenar, ¿no? Si te digo, dame un plato lleno y me pones la mitad del plato de comida, te digo, no, oye, permíteme, te estoy pagando un plato completo, lléname el plato, ¿no? Entonces, pero ahí les va otra cosa, lo que implica esta palabra plenitud. Si implica que algo va a ser llenado, es porque eso, para ser llenado, tiene que estar primero vacío. Si tú lo tienes lleno de algo más, no, primero tíralo. Vacíate de lo que tenías para que entonces puedas ser llenado por Cristo. Es como decía Pablo en Efesios, ¿no? Desvístete del viejo hombre para que puedas ser revestido del nuevo. Si no, no se vale que te pongas la ropa de Cristo encima de la del viejo hombre. No, desvístete del viejo hombre y entonces te vestirás del nuevo. Esta palabra plenitud de Cristo implica que te vas a vaciar de ti mismo para que entonces puedas ser llenado con la plenitud de Cristo. Vaciarnos de nosotros mismos. Esa es la medida, diríamos las tres dimensiones en las que debemos crecer de acuerdo a Cristo, de acuerdo a su medida, su estatura y plenitud, o sea, de acuerdo a un patrón, de acuerdo a una realidad que requiere un desarrollo continuo y de acuerdo a una condición. Vacíate primero y entonces serás llenado de la plenitud de Cristo. Nuestro modelo es Cristo, y si tú quieres ser como Cristo, ¿qué necesitas? Estudiar la palabra. Si tú estudias la palabra, entonces tendrás unidad en la fe, firmeza en la doctrina, serás un seguidor de la verdad, y eso hará que puedas adquirir la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se evidencia que alguien está creciendo a la estatura de Cristo? ¿Cuáles son las evidencias de ello? El conocimiento, decíamos. O sea, si le hacen una prueba a alguien, ¿no? Y dicen, no, esta persona sabe mucho de Biblia. ¿Y de qué le sirve saber mucho de Biblia si su conducta es mala? ¿Qué es lo que le importa más a Dios? Según la palabra, ¿qué es? La conducta. ¿Cuál es la evidencia de que estás creciendo a la medida de Cristo? Que tu conducta se parece a la de Cristo, bíblicamente hablando. Todo se evidencia a través de la conducta. ¿Qué aprendimos cuando estudiamos Lucas 6, 42 y 43? ¿Era esa? 46 y 44. ¿Qué decía? No es mal árbol, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. ¿Por qué? Porque cada árbol se conoce por su fruto. No hay de otra. ¿Cómo se va a evidenciar que tú realmente eres cristiano? ¿Cómo se va a evidenciar que estás estudiando la palabra y que tienes la voluntad de que la palabra obre en tu vida? En la conducta. En tu conducta se verá. Y ahora, la conducta en dos aspectos primordiales. Yo separaría la conducta del creyente en dos aspectos. Uno, en el sentido moral, o sea, su comportamiento, y otro en la misión que gobierna su vida. Vayamos primero a la primera, la moral. La moral se define como el conjunto de costumbres, creencias, valores y normas que rigen el comportamiento de una persona. Eso es la moral de una persona. Cuando no estamos en Cristo, ¿qué es lo que rige esa moral? Pues el mundo, la red. Sí, porque los hijos hoy son formados por la red, no por los padres. Yo diría los padres que enseñaron a sus hijos. No, en la generación de hoy,
Lo que educa a los hijos es el internet. Que no sea así con ustedes. No permitan que sus hijos sean educados por la red ni por el gobierno. Es responsabilidad de ustedes. Pero la moral es eso, es el conjunto de creencias, valores, normas, reglas, diríamos, que dirigen el comportamiento de una persona. Y nosotros como creyentes, ¿qué es lo que rige nuestro comportamiento? ¿Qué es lo que rige nuestros valores? La palabra de Dios. Ya no los valores del mundo. ¿En qué lo comienzas a notar? Por ejemplo, cuando llegas a una tienda y dice ahí el letrero, como me trate será tratado. ¿Así vas a hacerle tú en tu tienda? Si tú tienes una tienda, ¿qué vas a poner ahí? Como me trate será tratado. No, esos son valores del mundo. ¿Tú qué vas a poner? Aquí siempre será tratado bien. Bienvenido. No es como me trates, no, yo siempre te voy a tratar bien. Los valores del mundo son los que de repente nos tambalean, nos rigen. Por ejemplo, ahora en el asunto que está tan de moda y que va a seguir con un auge terrible en nuestras sociedades a nivel global, que es la cuestión del género, ¿no? Atacar la sexualidad, diríamos cristiana, porque de ahí parte todo, ¿no? Antes se creía que habían dos sexos nomás, hombre y mujer, pero hoy en día cada quien puede definir su propio género, sin importar el sexo. O sea, ya no importa si naciste hombre o mujer, lo importante es cómo te sientes y qué quieres ser. Y hay iglesias que ya están dando permiso en ese sentido. Si hay iglesias que ya casan homosexuales, que casan a las mujeres lesbianas y ya permiten ese tipo de cosas y dicen, no, si es que hay que dar libertad a la gente. No somos para tener libertad, somos para ser regidos por la palabra. Y la palabra enseña que nada más hay hombre y mujer. Cosas como estas, ¿no? Entonces, la moral del creyente es regida por la palabra de Dios. Y eso implica nuestro comportamiento. Y número 2, tu sentido de misión. En esta vida, todos debemos tener un sentido de misión, o sea, ¿para qué estoy aquí? Y eso tiene que ver mucho con encontrar tu diseño. Porque cuando encuentras tu diseño dices, soy bueno para esto. Entonces soy bueno para el deporte, debería estar haciendo esto. Soy bueno para las matemáticas, debería estar haciendo esto. Descubrí que soy bueno para la física, voy a dedicarme a esto. Tiene que ver con tu diseño y encuentras que eres bueno para ciertas cosas y de repente te das cuenta que encontraste trabajo en esa área, que vives bien gracias a esas habilidades, pusiste a trabajar tus habilidades, tu diseño, ¿verdad? Y encuentras tu lugar en la sociedad y encuentras tu lugar en el mundo laboral. Encontraste tu lugar en eso, encontraste junto con ello tu misión en la vida. Mi misión en la vida era ser doctor, mi misión en la vida era ser antropólogo, mi misión en la vida era ayudar al prójimo y entonces por eso me metí en una asociación de ayuda. Mi misión en la vida era ayudar a los animales porque amo a los animales, así es que me voy a cuidar a las ballenas, al océano y cada quien encuentra su misión en la vida. El que no encuentra su misión en la vida, ¿cómo se ve? Sin propósito, realizado, irrealizado, perdido. El creyente tiene una misión en la vida. Vive con una misión. ¿Cuál es? Hacer discípulos a todas las naciones. Porque esa es la misión de Jesús. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, así como me envió el Padre, así yo los envío a ustedes. Si yo fui enviado a la salvación de la humanidad, ustedes son enviados a la misma, a la salvación de la humanidad. Ya no damos nuestras vidas, ya dio la vida a Él, ahora lo predicamos a Él para la salvación de la gente. Esa es nuestra misión en la vida, porque es la misión cristiana. Y tú puedes ser doctor, ingeniero, licenciado, pero primero eres cristiano y por lo tanto tu principal misión es llevar a otros a Cristo, predicar el Evangelio.
ahí en tu negocio, o ahí en tu familia, ahí en tu área de trabajo, como puedas, a través de tu testimonio y tus palabras. Tu misión en la vida es predicar a Cristo. Esa es la misión cristiana, esa es la encomienda. Jesús nos dijo: id y haced discípulos a todas las naciones. Es una encomienda, por eso se le llama la gran comisión. Que no se vuelva la gran omisión. El aspecto moral, la moralidad, es tu carta de presentación. Y tu misión es tu estandarte, tu bandera en la vida. Piensa bien. Tu moralidad es tu carta de presentación, esa es tu cara. Eso hace que te abras puertas o te cierren puertas. Es como ir a pedir un trabajo todo sucio, oliendo mal. No, desde ahí ya perdiste. De acuerdo al lugar al que vayas a pedir trabajo, tienes que ir presentado para la ocasión. Es tu carta de presentación, cómo te ven, cómo te tratan. Así es en el mundo laboral. Tu moral, o sea, tu comportamiento, es tu carta de presentación. Es lo que te abre o cierra puertas para servir al Señor. Y tu misión en la vida, que es hacer discípulos, es tu bandera, tu estandarte, es ponerte la camiseta de Jesús. Ahí es donde se nota que alguien ha sido afectado por la palabra. Porque en su conducta, o sea, en su moral y en su misión, se parece a Cristo. ¿Necesitamos ser transformados por la palabra? Sí. Dejemos que la palabra trabaje en nosotros. Dejemos que la palabra nos transforme y nos ayude a parecernos cada vez más a Cristo. Ese es el sentido de estudiar la palabra. Cada vez que ustedes estudien la palabra en su casa, a solas, o vayan aprendiendo juntos, entiendan que este es el propósito principal: parecerme a Cristo. Parecerme a Cristo. ¿Ok? ¿Cantamos este canto que dice: ser como tú? Ser como tú, Señor, es mi petición. Jesús, yo quiero ser como tú. Mi deseo es vivir como tú. Con toda mi alma deseo, Señor, que este anhelo sea realidad. Quiero ser como tú. Póngase de pie y lo cantamos.